Hola, buenas. Vamos a comenzar a desarrollar el tema en relación al espacio urbano. Para ello, lo primero, definir qué es la ciudad o una ciudad. Hay dos líneas fundamentales, la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa viene a plantear la ciudad en función del número de habitantes del núcleo urbano. De manera que, en términos geográficos, una ciudad sería un núcleo urbano mayor de 10.000 habitantes. Sin embargo, en otros aspectos, para considerar el espacio urbano o la ciudad como tal, desde el ámbito administrativo, por ejemplo, se entiende como ciudad los núcleos poblacionales mayores de 20.000 habitantes. Así, en la Constitución viene reflejado que son los núcleos menores serán atendidos y apoyados por otra institución, que es la Diputación Provincial, que es también administración local y que existe para apoyar a los núcleos menores. Sin embargo, los núcleos mayores de 20.000 habitantes, bueno, pues tienen los recursos económicos suficientes proporcionados por el Estado y las comunidades autónomas para desarrollar al 100% sus competencias. Los núcleos más pequeños necesitarán el apoyo de esta institución que ya mencionábamos, la Diputación Provincial. Bien, por otro lado, estaría el elemento cualitativo. El cualitativo es el elemento en el cual nosotros vemos qué funciones desarrolla la ciudad, ¿no? Por ejemplo, elementos de carácter cultural, como núcleo cultural y polo de atracción de determinadas cuestiones, ¿no? Como en temas de educación, las universidades tienen sus sedes en las grandes ciudades, o por ejemplo temas de carácter militar, administrativo, en fin, toda una serie de elementos que diferencian la funcionalidad del espacio urbano de la del espacio no urbano o rural. Bien, ahora para todo esto vamos a analizar cómo ha ido evolucionando el espacio urbano a lo largo del tiempo. En un primer momento, en lo que conocemos como la etapa preindustrial, la ciudad pues nace en España fundamentalmente unida a la colonización de otros pueblos, fundamentalmente en un primer momento como pequeñas colonias de carácter comercial. Así llegaron los fenicios, los griegos, los cartagineses, ¿no? Y de ahí nacen pues, ciudades como Cádiz, una de las ciudades más antiguas de toda Europa, Málaga, Adra, Sexy, que es la actual Almuñécar, Almería, en fin, una serie de ciudades a lo largo de toda la costa, como Cartagena, que era Cartago Nova, la nueva Cartago que fundan los cartagineses. Y así, bueno, pues iremos viendo cómo va naciendo un pequeño entramado urbano en torno al litoral. Posteriormente, con la llegada de los romanos y el desarrollo de la civilización romana, con la ocupación efectiva de la península durante la etapa de la República, pero muy especialmente durante la etapa del Imperio, ya se iba creciendo una red de pequeñas ciudades a lo largo de toda la península, ¿no? Así nacerá Itálica, Hispalis, Semílita Augusta, Córdoba, Granada, bueno, la antigua Ilíberis, que después queda despoblada, después también cae Augusta, que es Zaragoza, en fin, toda una serie de ciudades que van conformando el entramado urbano en la península. ¿No? Con diferentes funciones comerciales, militares, como nudo de comunicaciones, en fin, ya iremos analizándola más adelante en los instrumentos con los cuales analizaremos el espacio urbano. Posteriormente, a Roma pues, bueno, se vive un proceso de ruralización después de la última etapa del imperio y muy especialmente con la desmembración del imperio, el nacimiento de los reinos germánicos, en el caso español fundamentalmente los visigodos que tomarán Toledo en la zona centro peninsular como referente y capitalidad, y una vez que pasa esta etapa nos encontramos en la Edad Media, y en la Edad Media tenemos dos espacios diferenciados, el espacio cristiano y el espacio musulmán. Básicamente la red urbana va a ser la misma, la base sobre la que se asienta es la de origen del Imperio Romano, y las características de las ciudades que se desarrollan en este momento, bueno, pues suelen ser ciudades que se amurallan para defenderse en una situación de guerra, de inestabilidad, no hay grandes estados fuertes que permitan una seguridad para la expansión de la ciudad fuera de los espacios amurallados, y en este momento, bueno, pues encontramos unas similitudes muy grandes entre los dos espacios, el islámico y el cristiano,
Aunque podemos ver cómo, bueno, pues en la zona norte pues abunda sobre todo la construcción en piedra, que es lo más usual, y en la zona más al sur, bueno, pues el adobe, el encalado de las fachadas, bueno, pues parece una diferenciación más estética y material que otra cuestión, porque realmente después las ciudades son muy similares. Amuralladas, con fortalezas dentro del ámbito de la ciudad, con calles sinuosas, un trazado, bueno, pues como conocemos el trazado medieval, calles muy sinuosas, estilo por ejemplo el Albaicín, el Realejo, son espacios que nacen en esos momentos, ¿no? Después tenemos otros ejemplos de ciudades de origen medieval y que conservan muy bien toda su estructura medieval, como por ejemplo Ávila, y otras que también tienen esa mezcla entre lo medieval y su origen romano, como puede ser Lugo. Pero bueno, posteriormente a toda esa etapa, ya en lo que se llama la modernidad, tenemos en el siglo XVI un desarrollo importante de las ciudades, con la unificación de la península bajo un solo mando, que no un solo estado, sino un solo mando, el de los reyes católicos que gobiernan los diferentes reinos de la península, excepto Portugal. Y en este momento, bueno, pues empieza una pequeña modernización de las ciudades, nacen los espacios públicos como las plazas mayores, y bueno, ya en el siglo XVII la situación se estanca un poco, porque el siglo XVI, de gobierno de la Austria, es un siglo de importante desarrollo del Imperio Español dentro de la península, pero sobre todo con la expansión a América y al centro de Europa fundamentalmente, y también al sur de Italia. Y esa es la etapa que se conoce como de los Austrias o los Habsburgo. La segunda etapa de los Habsburgo en el siglo XVII ya una etapa políticamente de retroceso, sigue siendo un gran imperio, pero la situación no es la más favorable para el mismo y las ciudades vienen en una situación de paralización, de retroceso. En el siglo XVIII, con la entrada de la Casa de los Borbones, se produce la llegada de todas esas ideas de la Ilustración provenientes de Francia y ayudan un poco a modernizar, a la creación de nuevos espacios públicos, de espacios ornamentales, como por ejemplo la Puerta de Alcalá. Dicen siempre que Carlos III fue el mejor alcalde de Madrid, ¿no? Bueno, pues eso ocurre en la etapa del reformismo borbónico, la creación de los primeros saneamientos urbanos, pero no será hasta el siglo XIX cuando ya empiecen a replantearse el tema urbano. Las ciudades se convierten en un elemento de intervención urbanística. Ahí Le Corbusier, por ejemplo, en Francia, con el desarrollo de París, la grande avenida de París, será un ejemplo muy destacado, que se va contagiando a otras partes de los diferentes espacios europeos. Por ejemplo, en Granada, en el siglo XIX, nace la Gran Vía, sobre una zona de la antigua ciudad medieval, esa gran vía del azúcar, como le llaman, porque se construye por parte de la burguesía granadina con las plusvalías generadas a través de su explotación del azúcar, de la caña de azúcar y del azúcar proveniente también de la remolacha, pues creará esas grandes plusvalías que permitan la modernización de esas reformas interiores de la ciudad. Es en el siglo XX cuando realmente se va a producir en el ámbito español esa explosión de la red urbana, explosión del crecimiento, ese crecimiento de la red urbana que llevará a lo que son los ensanches, especialmente debido al éxodo rural y la revolución agraria que permite que mucha parte de la población del campo vaya a las ciudades, a ser mano de obra para la industria incipiente que se va desarrollando en el país. Así, a lo largo del siglo XX vamos a ver diferentes momentos. Un primer momento de paulatino crecimiento de las ciudades, con una paralización con la guerra civil. La guerra civil también supone la destrucción de muchísimas ciudades, ciudades como Guernica, Barcelona, Madrid, Granada, Málaga, son bombardeadas y sufren importantes secuelas durante la guerra, y como consecuencia, bueno, Teruel, por ejemplo, también es destruida totalmente. Y esto lleva a que el primer momento de la posguerra sea para reconstruir esas ciudades y para iniciar un proceso de desarrollo urbanístico que va a ir muy lento. Va a ir muy lento porque hasta la etapa del desarrollismo, en los años 60, no se producirán las más importantes reformas. En los años 40-50, por ejemplo, en la ciudad de Granada se vive momentos de reforma interior. Como hablábamos, en el siglo XIX fue la Gran Vía, pero en el ámbito ya del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, vemos cómo se reforma toda la Manigua.
La Manigua sería la zona que está hoy en la calle Ángel Ganivet, Puerta Real. Era un barrio muy humilde, de casas pequeñas, muy degradadas, donde lo que había fundamentalmente era delincuencia, prostitución, y el ayuntamiento de aquel momento decide iniciar una reforma que dará como consecuencia esa zona nueva de la ciudad y que alargará el cubrimiento del río Darro por un lado, y por otro lado llegará la ciudad hasta la zona del río Genil. Por otro lado, ya a partir de los años 50 comienza el diseño de lo que es el Camino de Ronda, como primera ronda periférica a la ciudad de Granada, y también la creación de algunos espacios interiores, también de grandes vías de comunicación internas, como por ejemplo es la calle Pedro Antonio de Alarcón, que no existía en ese momento porque era un conglomerado de calles. Así vamos viendo cómo las ciudades van tomando un aspecto muy similar al que conocemos hoy día. De hecho, Granada y muchas otras ciudades durante el siglo XIX conservaban todavía la mayor parte de su tejido amurallado, ¿no?, de sus zonas amuralladas, pero con la ampliación de esas ciudades se va perdiendo. El éxodo rural y la llegada de importantes cantidades de población a la ciudad hace que en el siglo XX, en la segunda mitad, empiece a expandirse en zonas de ensanche, en unas ocasiones planificadas y en otras ocasiones prácticamente totalmente improvisadas, como puede ser en el caso de Granada, la zona de Las Chanas o del Zaidín, donde llega gran parte de esa población del ámbito rural, de los pueblos, que viene a buscar nuevas oportunidades que en sus pueblos no encuentran, con una agricultura modernizada que no necesita tanto mano de obra, y esa gente viene a Granada, que es un polo de atracción de la mano de obra para las pequeñas industrias que se van creando. De hecho, durante el franquismo se crea en Granada un polo de desarrollo industrial cuya empresa más destacada es una empresa de caña de pesca. La zona de la Virgencica, que es una zona en la cual, bueno, pues es una zona obrera, donde va llegando mucha población y que hoy día la conocemos, bueno, por la zona de la Rotonda Europa, el Instituto La Madraza, la Comisaría de la Policía Nacional, la que han hecho nueva. Bueno, pues sí, toda esa zona es una zona de crecimiento y expansión totalmente espontánea, donde, bueno, pues hay fenómenos chabolistas, pues se desarrollan de forma muy importante. Todo esto lleva a que ya en los años 70 se hace la primera ley del suelo. ¿Por qué? Se estaba produciendo un crecimiento de las ciudades desmesurado, aunque ya en este momento empieza a ralentizarse. Pero ¿qué ocurre? Que la especulación urbanística es un fenómeno pues tremendo, y se quiere comenzar a parar esa situación de especulación con la primera ley del suelo a nivel estatal de 1976, y posteriormente, ya especialmente en la etapa democrática, se irán desarrollando otra serie de leyes que también vayan un poco intentando controlar esa expansión urbanística y evitar las aberraciones que se habían producido en momentos anteriores, fundamentalmente unidas al fenómeno del turismo. Pues podemos pensar, por ejemplo, en Torrevieja, Torremolinos, Marbella, la propia Muñecas, ¿no?, toda esa barrera de enormes edificios que hay junto a la playa. Bueno, pues todo eso va a ir revirtiendo. La propia ley de costas va a intentar regular esas situaciones y se va a intentar poner un poco sensatez a una expansión urbanística que parece que se desarrolla sobre unos recursos totalmente ilimitados, pero los recursos son limitados. Cuestiones como la de los campos de golf, como las urbanizaciones anejas a los municipios, o sea, que se crean casi núcleos poblacionales más grandes a veces que el propio núcleo original, aparte, ¿no? Entonces son situaciones muy complejas para la propia administración pública e intentan regular esta. Así, por ejemplo, nace el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía en los años 90, que intenta tener una visión de conjunto de todo el territorio andaluz, y después diferentes leyes que van a regular el ámbito urbanístico en nuestra comunidad autónoma. El último nivel de concreción será la de los ayuntamientos. Los ayuntamientos en unos casos utilizan normas subsidiarias, que son normas que intentan regular o dar una sensatez al desarrollo del núcleo urbano, pero fundamentalmente será el desarrollo de los planes generales de ordenación urbana, los PGO, los que racionalicen esa expansión de los núcleos urbanos. Si los PGO, teniendo como referencia las normas superiores y también siendo supervisadas por otra instancia, en este caso fundamentalmente la Junta de Andalucía, serán los que planifiquen el desarrollo de nuestros municipios. Muy bien. Para el desarrollo del tema es también importante tener en cuenta otros elementos sobre la ciudad. La ciudad hay que estudiarla en diferentes ámbitos. Por ejemplo, su morfología. Hay que ver cómo son las ciudades.
dónde se emplazan. El emplazamiento de la ciudad tiene que ver con el lugar donde se crea la ciudad. Después, su situación. La situación ya es el contexto en el que se desarrolla, el contexto geográfico, ¿no? Las interrelaciones con otros ámbitos espaciales, esas interrelaciones con otros núcleos poblacionales y la funcionalidad que va a desarrollar la ciudad. También será muy importante la propia morfología, lo que es el plano urbano, ¿no? O sea, cómo será esa ciudad. Una ciudad de desarrollo en cuadrícula, lineal, lógicamente ahí el peso de la historia es muy importante, ¿no? Por otro lado, también tendríamos que analizar cuestiones como lo de los usos del suelo. Ahí vendrán los PGO, los famosos PGO, a decirnos qué es el suelo urbano, el suelo no urbano o rústico, las zonas de equipamiento, las zonas verdes, etcétera. O sea, un poco ese elemento de racionalización. También tenemos que analizar su estructura interna. La estructura interna de una ciudad tiene una zona central que tiene dos aspectos. Por un lado, un centro histórico, y por otro lado un centro económico. Esto hablando en las grandes ciudades, las ciudades medias o intermedias, como por ejemplo Granada, pues prácticamente centro histórico y centro de negocios, como en la sigla americana Central Business District, CBD, se confunden, ¿no? Aquí en el centro de Granada, en la plaza de los Reyes Católicos, encontramos las sedes de las grandes empresas granadinas, las instituciones, por ejemplo el ayuntamiento está al lado, al final de la Gran Vía la subdelegación del gobierno del Estado y la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, en fin, esos elementos, tanto administrativos como económicos, fundamentales. Pero en las grandes ciudades, por ejemplo en Madrid, Barcelona, el CBD, el centro de negocios y el centro histórico se diferencian. El centro histórico de Madrid, en torno a la Plaza Mayor, todo el tema de la Almudena, Palacio de Oriente, bueno, pues es una zona sobre todo de carácter histórico y cultural. Pero después tendríamos zonas donde estaría ese centro de negocios, que podemos ver la zona de las Torres Kío, la zona en torno al Congreso de los Diputados, donde hay sedes de grandes empresas, y bueno, pues ese sería un poco el estudio de la morfología. Después, en ese mismo elemento, en la estructura urbana, veremos las zonas de ensanche, las zonas que sufrieron esas reformas interiores, también las zonas de la periferia. La ciudad es un núcleo, pero después las zonas más periféricas igualmente se va organizando de una forma planificada, por ejemplo los modelos de ciudad-jardín o ciudad lineal, y en otros casos, bueno, pues un tema más residencial y rozando, ¿no?, el espacio urbano con modos de vida de carácter rural. El área de influencia de la ciudad y la interrelación con otros núcleos urbanos también son muy importantes para estudiar, ¿no?, porque nos ayuda a comprender esa funcionalidad del espacio urbano. Es Walter Cristales el que va a desarrollar una teoría, la teoría de los espacios centrales, que nos va a ayudar bastante a comprender cómo las ciudades se relacionan en el espacio, en el conjunto del territorio. Entonces habla de una teoría de núcleos o de centros que se interrelacionan. Centros que tienen que ver con el carácter económico, comercial, de ocio, histórico, cultural, turístico, y cómo se relacionan esos espacios. Esas relaciones de espacios también tienen mucho que ver después con la movilidad y cómo se organiza todo el tema de infraestructura vinculada a la movilidad, ¿no? Digamos, las autovías, las vías de alta ocupación, los carriles bici, el metro, las líneas de autobuses, bueno, cuestiones que son muy importantes. Y a su vez, esas ciudades se relacionan con otros núcleos urbanos. Asistimos también a la conformación de grandes conurbaciones. La conurbación, al final de cuentas, ¿qué es? Es un núcleo urbano central al cual se van anexando otros núcleos. Como en el caso de la conurbación de Granada, vemos cómo tenemos el núcleo central, que es Granada ciudad, y de forma sin solución de continuidad, o sea, pegada, estaría Maracena, Albolote y Atarfe, Peligro, y por el otro lado tendríamos Almilla, Las Zubias, Las Gavias, lo cual todo eso conforma una conurbación, que son municipios diferentes, pero que no tienen espacios prácticamente de separación, por lo cual pueden tener incluso servicios comunes, ¿no? Por ejemplo, el tema del metro, un servicio común que comparten el Ayuntamiento de Albolote, de Granada y de Armilla,
al igual que la red de transporte del área metropolitana, ¿no? que está unido en el llamado consorcio metropolitano que gestiona la Junta de Andalucía con la Diputación Provincial y los ayuntamientos que se ven afectados por este servicio del área metropolitana. También tendríamos una jerarquía en el espacio urbano. Tenemos las dos grandes ciudades, en el caso de España, dos grandes ciudades, Madrid, centro administrativo, político y económico, con casi 8 millones de habitantes en la Comunidad de Madrid, pero que están todos son municipios pegados, una gran conurbación. Y después Barcelona, que junto con Valencia y Alicante conforman una importante zona de carácter urbano con la influencia de Barcelona y como núcleo de carácter secundario pues Castellón, Valencia y Alicante, como antes mencionábamos. Igualmente tenemos ciudades de segundo orden con un carácter regional, como puede ser Bilbao, Sevilla, Málaga. Si nos fuéramos a estudiar el caso andaluz, concretamente, pues tendríamos Sevilla, que es una ciudad de carácter secundario en el Estado español, pero que en el ámbito andaluz es la ciudad de referencia en el ámbito administrativo. Málaga como una gran capital también andaluza, con una gran potencialidad en el sector económico y también en el sector de la investigación y universitario, y también por el asentamiento de importantes empresas en dicha ciudad. Y por otro lado tendríamos núcleos de carácter secundario como serían Córdoba, Granada, y posteriormente pues ya entrarían Almería, Huelva, Jaén y Cádiz. Entonces, bueno, vemos todo ese entramado. Tenemos en el contexto español también pues esas grandes líneas, ¿no? El corredor de la zona del Cantábrico, con Bilbao y La Coruña, pero bueno, con Santander, Oviedo, ciudades también Gijón, que están en todo ese corredor. Después el corredor mediterráneo, donde están Barcelona, Valencia, Murcia, Almería, en toda una serie de ciudades. Y por último el interior, donde fundamentalmente Madrid ejerce como gran polo de atracción con pequeñas ciudades, dígase Valladolid, Toledo, Ciudad Real, que tienen un carácter muy secundario. Bueno, y con esto hemos terminado el tema.